buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este espacio Voces Nuevas. En este viernes muy especial, el 12 de octubre, con una efeméride, ¿verdad?, tan importante para todo lo que tiene que ver con la historia de la colonialidad y nuestra historia misma como resultado de este proceso. Pero en el día de hoy, Voces Nuevas ha querido dedicarlo especialmente a un tema que es neurálgico para el desarrollo y para el desenvolvimiento y desempeño de la sociedad dominicana. Estamos hablando del presupuesto del próximo año 2019 y hemos querido para el día de hoy, junto a Natalia Mármol, mi compañera de staff, hacer esta peña. Y con una persona que, economista, además de ser economista, es una persona joven y que viene con una trayectoria importante con relación a esta temática. Hablo de Rafael Jovine. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Bienvenida, Natalia, de nuevo a este espacio. Muchas gracias, Stanley. Muchas gracias, Rafa. A ustedes por la invitación. Economista y analista presupuestario, joven sumamente activo y brillante. Toda mi admiración y respeto para Jovine. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan hoy en este segmento de la Juventud Dominicana en 1 más 1. Sí, sin lugar a dudas hay que mencionar que hoy es 12 de octubre y que es un día especial para conmemorar la diversidad, la pluralidad de nuestra identidad. Rechazamos todo relato que invisibilice o niegue esa riqueza de diversidad que tenemos en República Dominicana. Y bueno, si nosotros queremos identificar dónde están las prioridades de cada gestión gubernamental, hay que ir al presupuesto. Sin presupuesto, sin fondo, todo discurso sobre política pública es mero discurso, son meras palabras. Los fondos son lo que realmente garantizan que esas políticas puedan ejecutarse. Así que hoy vamos a hacer una radiografía a la propuesta de presupuesto para 2019 que fue entregada el 1 de octubre al Senado, fue introducida en el Senado y que será discutida próximamente. Y contamos con la mejor persona para hacerlo, Rafa. Muchísimas gracias por acompañarnos y fuera bueno que empezáramos hablando un poco del ciclo presupuestario y todo el contexto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero decirles que el presupuesto como tal, como tú muy bien señalas, Natalia, es la identificación de las prioridades. Las prioridades o que tiene el Estado o que interpreta el gobierno, que es lo fundamental para todo un año, en este caso 2019. Y en ese particular, el presupuesto como tal no es más que la expresión monetaria de esas prioridades. Lo que nosotros hemos venido analizando durante los últimos meses es todo el proceso de formulación presupuestaria, por ejemplo, porque si bien es cierto que el presupuesto se entrega antes del 1 de octubre, ese documento se empieza a elaborar a mediados de marzo, o por lo menos dice la legislación que debe empezar a mediados de marzo, es decir, 5 meses antes. Y yo recalco esto porque es muy importante, porque luego los presupuestos cuando se aprueban tienden a modificarse, a introducirse adendas, luego a final del año, como va a ser con el del año vigente, a legalizar el conjunto de modificaciones que se hicieron en el tiempo. Y es importante ahí recalcar que con 5 meses de anticipación es suficiente tiempo como para hacer un ejercicio de concertación, de participación, de que todos los ministerios y las distintas unidades ejecutoras pues entonces formulen un presupuesto acorde a las necesidades que tienen. El problema es que el criterio de las necesidades no es el que prima, sino que lo que prima es un criterio de ajuste digamos, de los gastos que tienen cada una de esas instituciones, porque hay una parte del presupuesto importante que se va al pago de deuda, que es, digamos, la primera característica. Si lo vemos desde el lado de los ingresos, es verdad que se va a tomar prestado unos 4.460 millones de dólares, 231.000 millones de pesos. Eso es una barbaridad, una cifra enorme de lo que se va a tomar prestado como tal. Bueno, préstamos y bonos, hay distintas denominaciones, pero si lo vemos del lado del gasto, el servicio de la deuda, intereses más
amortizaciones de deuda vencida de años anteriores, estamos hablando que son más de 300.000 millones de pesos. Es decir, la tercera parte... ¿Qué proporción? Exacto. Es la tercera parte de todo el presupuesto general del Estado del año próximo se va a ir a deuda. Es decir, 1 de cada 3 pesos. Y eso, si lo vemos desde el punto de vista de un presupuesto familiar, pues es una cifra, la verdad, que bastante considerable. Una familia que esté endeudada... Y de este 30%, un poco más de 30%, ¿cuánto se va a pago de intereses de deuda? Eso se va más o menos la mitad, son 147.000 millones de pesos. En total, muchas gracias, en total esa proporción, esos 300.000 millones de pesos es 4 veces la inversión en salud, por ejemplo, que se reduce para el próximo año 2019. Y es un contexto que marca una parte importante de la discusión, porque eso es una cantidad importante de recursos que se dejan de invertir en distintas sectoriales. Menciono salud porque hay una reivindicación de un colectivo, en este caso la Alianza por el Derecho a la Salud, que con justa razón reclama mayor inversión en salud, en todo el sentido de la palabra. Y en este particular lo que estamos viendo es que primero la prioridad es el pago de la deuda como tal, y segundo, pues entonces de la proporción restante, pues distribuir entre los distintos ministerios. Entonces, el presupuesto está en el Congreso ahora mismo y los legisladores como tal, pues tienen la oportunidad de abrir ese debate para escuchar distintos colectivos que tienen determinadas demandas sobre ese documento. Si la voluntad política se traduce debe traducirse para ser efectiva en los cambios en la política presupuestaria de República Dominicana, amén de lo que hemos visto sometido como propuesta en el Congreso, como planteamiento para el presupuesto 2019, muchas cosas no cambian. De hecho, incluso la política del pago de la deuda sigue estable, o sea, sigue en el mismo formato. Esto, a su vez, frente a las necesidades que muchos sectores de la sociedad han planteado con relación a la transformación, ¿no? Hemos visto, como vimos en su momento, el tema de educación. Ahora seguimos viendo que sigue un poco estática, incluso la inversión en educación, pese a que debería haber aumentado sistemáticamente. Igual también con otros renglones, como el mismo tema de la vivienda, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. ¿Qué se supone que hace falta en el marco de ese proceso de sometimiento para que esa visión del ejercicio presupuestario cambie en República Dominicana? Bueno, lo que hace falta fundamentalmente es abrir el debate. El presupuesto llega vía el Senado de la República, bueno, porque es más fácil aprobarlo allí. Se manda a una comisión, esa comisión se va a puertas cerradas, invita al director general de presupuesto y se invita a alguien que no es de gobierno, pues se invita a empresarios. Y fuera de eso no abre el debate. Y lo fundamental es que salgan a relucir determinadas particularidades que tiene este presupuesto general del Estado, que esos congresistas generen un ejercicio crítico de cuestionamiento constructivo de ese documento. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los ingresos mineros, por ejemplo, para tocar particularidades, los ingresos mineros de la Barrick Pueblo Viejo, el año próximo se está proyectando la mitad de lo que está previsto, de lo que se ejecutó en el año 2017, por ejemplo, que eran 15.000 millones de pesos que ingresaron en ingresos mineros y para el año próximo es poco más de 7.400 millones, cuando el precio proyectado oficial del precio oro a nivel internacional se reduce en tan solo 1.4% la proyección oficial, y los ingresos del fisco por concepto de minería se reducen en más de un 50%. Y una de las primeras cosas que debería hacer esa comisión de presupuesto es cuestionarse por qué se reducen esos ingresos. Se alega en principio que la minería está registrando ciertos problemas de productividad, pero eso tienen que llevar o a los técnicos de la mina o a la Dirección General de Minería o a todo el que tiene que ver con ese sector y explicar a la ciudadanía qué está pasando con eso. Con datos. Demostrarlo fundamentalmente, porque eso es un punto importante de una baja
en los ingresos, sobre todo a nivel de extractivas, que es un área que el gobierno dominicano ha priorizado ante la evasiva de hacer, digamos, una reestructuración general de todo el aparato de ingresos tributarios del país. Eso Otra es un súper cosa, tema que si nos da tiempo fuera claro, buenísimo claro, abordarlo hoy también. Pero eso que dice de los fondos mineros es un buen ejemplo de que la primera parte de la batalla está en la planificación, en la incidencia en ese proceso de planificación, para que sean realmente designados los recursos necesarios para poder suplir ciertos servicios y cumplir con ciertos derechos, garantizar ciertos derechos, pero la otra parte está la implementación. Y no, vemos cómo en estas zonas donde están supuestos a implementarse, a utilizarse esos fondos mineros para garantizar el desarrollo de esas comunidades, no se ha logrado claro, implementar y no se ha logrado garantizar esas mejorías. claro, totalmente. De esos, incluso de esos 7.400 millones que se proyecta para el año próximo, a la provincia como tal, a Sánchez Ramírez, lo que hay son 200 millones de pesos, una proporción ínfima en comparación con todo lo que representa, con todo lo que se extrae de esa tierra y violando la ley de medio ambiente y recursos naturales que establece al menos un 5% de las utilidades netas de la actividad extractiva como tal. Pero así como cito lo de minería, también es importante, ahora que se menciona lo del GLP, el año pasado el ministro de Hacienda estaba anunciando que se iba a desmontar un privilegio que tenían importadores del gas licuado de petróleo, que privilegio, digamos, es una forma un poco diplomática de llamarle a un desfalco, que es un desfalco legalizado con la anuencia del Ministerio de Industria y Comercio en ese momento para sobrefacturar costos para el Estado a costa de la factura del fisco y que al final tenían en los cálculos del Ministerio de Hacienda, conservadores, entre 2.500 y 3.000 millones de pesos y que eso, que ya se iba a dejar de hacer esa mala práctica, iba a ir a un fondo especial de solidaridad para las víctimas de calamidades públicas y el cambio climático. En vez de solucionarlo. Que eso de iba, raíz el problema. claro, que eso iba para eso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos la cantidad de préstamos que están previstos para casos en que ocurra una calamidad pública por algún desastre, por algún fenómeno que genera un desastre, cuando vemos que aquí lo que se cualquier va a lluvia tomar, genera un desastre, por el claro, nivel de vulnerabilidad. claro, cuando mi punto con esto es que la partida que estaba prevista a que esos privilegios que se iban a desmontar iban para ese fondo, al final se va a tomar prestado para cubrir esas eventualidades. La pregunta que nos hacemos es, ¿en dónde está el dinero que se dijo que se iba a recibir por concepto de ese desmonte del privilegio a los importadores? Y así como está ese caso, hay muchísimos otros. El caso de salud es alarmante, porque en salud no solamente es que se quede estancado en proporción al PIB, es que desciende el presupuesto funcional en salud desciende en 2.200 millones de pesos en 2019, sí, y se queda en 1.8. En 2019, en vez de incrementar, respondiendo al reclamo ciudadano y luego de que la gente quedara alarmada por un montón de casos que se han evidenciado, y el colapso del sistema hospitalario, el colapso del sistema hospitalario en este país, en vez de aumentar, se ha reducido el presupuesto en salud. Sí, sí, mira, ahí son dos cosas diferentes, porque lo que el gobierno ha sacado es, digamos, que el Ministerio de Salud Pública recibe un incremento, pero el Ministerio de Salud Pública no es solo salud, tiene otros componentes de gasto que no tienen nada que ver con, bueno, que están vinculados, pero no directamente, como por ejemplo agua. Entonces, cuando tú sacas exclusivamente lo que se va a invertir en salud, son unos 2.200 millones menos que este año, y eso es un 1.8% del PIB. Y como destaco salud, en educación ocurre una particularidad y es que el presupuesto en educación tiene que aprobarlo el Consejo Nacional de Educación. Es decir, antes de enviarlo
son 170.000 millones de pesos en 2019 serían. El Consejo Nacional de Educación tiene que reunirse, debatir la política educativa, ver qué tan acorde va con el todavía vigente Plan Decenal de Educación, que este es el último año, ese es otro debate. Otro debate. Y con el pacto educativo, y en función de eso, ver si las prioridades de ese gasto en educación se corresponden. Pero ahora mismo, al menos yo no he encontrado una sola acta de reunión durante el último mes o dentro de las últimas semanas en la que ese espacio se haya reunido a aprobar el presupuesto. Y eso es importante porque la ley de educación es que lo establece. Y si el ministro no lo convoca, estaría violentando la propia ley de educación. Y a su vez violentando la ley general del presupuesto que fue sometida sin que se tomara en cuenta ese envío del presupuesto. Por eso. Y el Ministerio de Educación tiene que aclarar muchas cosas. Tiene que aclarar, por ejemplo, por qué le está transfiriendo recursos a iglesias, parroquias, episcopado, diócesis, congregaciones religiosas, que no tiene nada que ver con las partidas a colegios confesionales. Eso es otra cosa, no se confunda. Es partidas que van directamente a una parroquia y el Ministerio de Educación tiene que aclarar ese asunto porque es incluso un tema de currículo educativo que está en juego ahí y de calidad del gasto público como tal. O sea, son aspectos muy importantes. Casi 300 organizaciones religiosas están siendo financiadas por el 4% sí, para ahora educación. mismo sí, son alrededor de 300. Y eso, ojo, que eso ocurre allí en educación, en salud, por ejemplo, así como te digo, salud, el año en que baja el presupuesto en salud 2019, ese mismo año se le aumenta a la fundación de la señora Yomaira Medina, por ejemplo, y es del presupuesto en salud pública. El presupuesto en salud pública, la partida de esa fundación aumenta en un 50%, mientras que el presupuesto total en salud se reduce en ese mismo año. Son de las particularidades que en un ejercicio, digamos, más acertado de análisis por parte del Congreso Nacional y de esa comisión bicameral, pues que el informe, favorable o no, pues tiene que brindar luces en torno a eso. Como tal, en vivienda se repite lo de todos los años, una inversión que no va a superar la inversión de este año ni la del año pasado. Calculamos que no va a pasar de un 0.05% del PIB, cuando se necesita al menos un 1%. Y es básicamente lo mismo de todos los años. El INVI se le reducen las partidas, que es la institución que debería estar haciendo política habitacional. El Ministerio de Obras Públicas tiene más asignado directamente para vivienda que el propio INVI. En el año 2019 va a construir vivienda, según se explica, en varios puntos del país y va a suplantar el rol del INVI. Siguen un dispendio por todas partes de 7, 8 instituciones ejecutando proyectos mínimos habitacionales en distintos puntos del país, de bajo impacto, desalineado totalmente de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de los planes para superar el déficit habitacional, es decir, que no forma parte de un criterio con objetivos y metas, que es la otra parte importante del presupuesto, porque el presupuesto, como decía en principio, es una expresión monetaria de un plan de trabajo. Y el plan de trabajo en sí, que es el tomo 3 del presupuesto, el presupuesto físico, que casi nadie lo lee, pero que yo tengo la esperanza que los congresistas sí lo lean este año, ese presupuesto físico tiene 285 páginas. Ahí es donde se dice cuál es el plan de trabajo, la producción en servicios, en productos de cada uno de los ministerios. Pero los ministerios no están rindiendo cuenta de qué es lo que van a hacer. Menos de la tercera parte de todo el presupuesto está justificado en bienes y servicios que se van a producir para la ciudadanía. Y eso es un caso que viola la propia ley orgánica de presupuesto, que establece que cada centavo tiene que estar justificado por lo que se va a hacer. Es decir, tú no puedes presupuestar 100 millones y no decir cuántas estancias infantiles vas a construir con eso o cuántas unidades de atención primaria vas a realizar. Como bienes y servicios es que literalmente lo colocan bajo esa categoría sin detallar, sin especificar a cuáles bienes y a cuáles servicios nos estamos refiriendo. Exactamente. Hay instituciones que lo hacen bien. Digamos, si tomamos el capítulo de Presidencia de la República,
En Presidencia de la República, por ejemplo, que a la vez tiene 5 ministerios la presidencia, Increíble, un caso de estudio. la Contraloría General de la República sí te lo dice, sí te dice, bueno, con el dinero que se me va a asignar, voy a hacer tantos estudios de fiscalización del gasto, que ojalá lo haga, pero bueno, voy a hacer tanto y eso me va a costar tanto, y te especifica lo que va a hacer. Pero si va al Ministerio Administrativo de la Presidencia, no te dice casi nada. El Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y así encuentras muchos casos. Si no hay estos indicadores, es difícil poder medir el impacto real. Es un cheque en blanco. Exacto. Es un cheque en blanco porque no estás diciendo qué es lo que vas a hacer en el año. ¿En base a qué se hace rendición de cuentas? Claro, y hay casos de buenas prácticas y hay malas prácticas. Lo que sucede es que estas últimas, las malas prácticas, superan con creces lo poco que se puede destacar de positivo. A mí me gustaría, sobre todo en particular, porque amén de todo lo que has expresado, es evidente que el balance y el examen que podríamos pasar, no solo a la ejecución presupuestaria de este año, no solo a la elaboración del presupuesto nacional hacia 2019, que ha surgido como propuesta y que ha sido sometido al Congreso de la República, el Estado Dominicano, reprueba el examen de la efectividad con la que elabora su práctica presupuestaria. Pero, amén de eso, ¿qué se puede hacer entonces para que eso cambie? No esperarlo desde las instituciones, pero la gente, ¿qué puede hacer? Porque ha estado reclamando. Hemos mencionado 4 puntos y 4 sectoriales donde la gente ha estado haciendo incidencia. Vivienda, educación, salud, y yo creo que nos queda un rubro importante que tiene que ver con todo el tema de la atención y la política integral a los temas vinculados con violencia en República Dominicana, o sea, la política criminal también, que es fundamental sobre todo porque en República Dominicana, solamente con el tema del feminicidio y la violencia de género, las cifras son alarmantes y hubiéramos esperado un incremento en esta política. También vemos nueva vez que no hay ningún incremento. Y ahí se une otro reclamo que yo vine a punto, que es el de los combustibles también, que afecta no solamente a quienes se dedican al sector transporte y a quienes se mueven en sus vehículos, sino también a todos los hogares. Todos los hogares dominicanos. Bueno, mira, ¿qué se puede hacer? Primero, hay que continuar movilizándose, porque de la única forma que escucha el Poder Ejecutivo, y en este caso el Congreso, es cuando ve la gente organizada y movilizada, y eso no puede parar. Este es un momento en el cual todas las organizaciones que tienen reivindicaciones en particulares con mayor asignación de recursos, deberían de estar sometiendo peticiones de vista pública o pidiéndole a la Comisión Bicameral que le abra el espacio. A ver, hay tiempo para debatir el presupuesto, queda todo octubre, noviembre, incluso hasta diciembre, mediados de diciembre, para generar un debate amplio sobre el presupuesto general del Estado. La prisa, en todo caso, la impondría el gobierno porque quiere pasar el presupuesto modificado del año 2018, el que más le llama presupuesto complementario. Entonces, esa prisa no puede primar. Lo que hay que primar es la discusión sobre el presupuesto 2019 y todo el que tenga reivindicaciones en este sentido tiene que hacer sentir su voz para que la comisión bicameral, en este caso presidida por el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, pues abra la puerta y escuche a todo el que tenga algo en particular con eso. Los senadores y los diputados tienen que leerse el documento completo. En años anteriores, los documentos, las reuniones no suman ni siquiera 6 horas de debate. Cuando estamos hablando de 1.500, 1.600 páginas, hay que ser muy eficiente para leer tanto en tan poco tiempo. Y en este particular no es la excepción. Se necesita realmente generar un debate abierto, se necesitan responder muchas preguntas. Nosotros en particular, con el colectivo Casa Ya de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, se va a someter una propuesta de modificación al gasto del gobierno central para asignar un 1% del PIB a vivienda, que lo tenemos identificado. Es posible perfectamente reorientar más de 40.000 millones de pesos, y así como ese sector, cito,
en vivienda, así los otros colectivos deben de hacer su voz y que en efecto el gobierno le abra la puerta, el Congreso Nacional le abra la puerta para la discusión. No puede ser que cada año en la discusión del presupuesto solo se invita al director general del presupuesto y si acaso a uno o dos empresarios que quieren que le desmonten una exención, que quieren que le pongan una exención de impuestos que el Estado sea más condescendiente con eso. Eso no debe Que le pasar. quitan un arbitrio de esos más Claro, para entonces lo que debe hacerse es un ejercicio integral de discusión que se ha hecho en años anteriores, pero que la última discusión a cabalidad del presupuesto, que se abre la puerta, fue cuando se discutía el 4%. Después de eso, más nada. Ojalá también lo que tiene que ver con los partidos políticos como instrumento del ejercicio democrático jueguen su rol también, haciendo una balanza y haciendo un contrapeso a toda esta política presupuestaria. Y un elemento que no llegamos a abordar, pero que fuera interesantísimo que habláramos de esto posteriormente, es de dónde sale el dinero, desmontar ese argumento de que no hay recursos para invertir más en garantizar derechos y en brindar servicios de calidad. Del propio gasto se puede reorientar recursos. Reorientar el gasto y hacer un uso más eficiente de los recursos y reducir los niveles de corrupción en las instituciones del Estado. Eso urge y sobre todo urge también hacer una revisión del esquema de exenciones tributarias que también nadie mira hacia allá. Bueno, muchísimas totalmente. gracias, Jovine, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya saben, infórmense, participen y sobre todo los sectores organizados. Vayan a la casa de los legisladores, a las oficinas jugar. de los legisladores, a exigir que la partida presupuestaria, que jueguen su rol en el proceso de construcción de esta pieza. Ya basta de cheques en blanco al Estado Dominicano. No podemos seguir premiando con la indiferencia y con indolencia todo el tema del esfuerzo de la sociedad dominicana traducido en esas partidas presupuestarias abusivas, desconocedoras y que son los recursos del pueblo, de lo de nosotros. Hasta el próximo lunes.